Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda con mucho gusto Karina Lop. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de conversa dentro de Vamos en Poetisa y Narrativa. En esta ocasión, tengo la alegría de que nos acompañe mi querido amigo, mi compañero poeta Germán Pérez Llamas. Germán Pérez Llamas es uno de los prologuistas de Inmarcesible. Yo a él lo conocí en los años que estuve radicando en Guadalajara, Jalisco, y tuvimos la oportunidad de compartir proyectos y muchos espacios magníficos, no solamente en Guadalajara, también en la Ciudad de México e incluso en Puerto Vallarta. Muchísimas gracias, Germán, por estar aquí, por escribir tan magnífico prólogo. Yo conozco muy bien tus letras, soy admiradora de tus letras y es por eso que te pedí que me colaboraras con un prólogo. Para la gente que está viendo este canal y que no te conoce, ¿nos quieres platicar quién eres y a qué te dedicas? Bueno, así como dices que admiras un poco las letras que hemos escrito por ahí, yo admiro tu memoria, de que hayas recordado así tan rápidamente una serie de fenómenos, de hechos, de eventos que hemos compartido. Me da mucho gusto estar contigo en esta reunión, cita virtual, y que me hayas hecho parte también de esta experiencia de tu libro. Pues cómo hablar de uno mismo es muy complicado, pero la verdad es que somos siempre una especie de proyecto, de idea, ¿no? De aspiración de algo. Y en ese sentido, pues hemos estado por ahí en este intento, en esta experiencia literaria de buscar, digamos, determinadas formas de expresarnos, y a través de ellas hemos encontrado estas coincidencias, estos encuentros con gente maravillosa y que nos ha hecho, digamos, en todo caso, sacar lo que uno trae por ahí, y nos han convertido en eso, en que seamos buscadores de las palabras, y en ese sentido como una especie de proyecto de poetas, ¿no? Eso yo siempre así me hago llamar, hasta que me roben la vida ya del último suspiro, yo seguiré siendo un intento de poeta. Y a veces cuando nos convidan a hablar sobre otras gentes, pues maravillosamente a nosotros nos da gusto, y sobre todo cuando se trata de grandes amigas, amigos, y que escriben, digamos, de la forma en que a uno le agrada, ¿no? Entonces, por ahí también le hacemos a la escritura, y bueno, nos hemos justamente encontrado por ahí. Muchas gracias, Germán. Cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraste al leer Inmarcesible? Pues mira, una persona que prácticamente se diseccionó, se abrió el cuerpo, y nos mostró desde los rincones más elementales del cuerpo, sus escondites, sus secretos más inconfesables incluso. La verdad que la obra, a mí desde un principio que le di la primera revisión, me hiciste cómplice de ella, en el sentido de que también me diste permiso de hacerte algunas observaciones, y eso te hace, digamos, un responsable de pensar como tú estabas pensando en las diferentes etapas de tu vida. Entonces, a mí la experiencia que yo tuve al adentrarme a tu poemario, a esta compilación, a esta reunión de cosas, fue eso, fue una experiencia de convidamiento de vida, ¿no? En la cual uno termina también como comparando o estableciendo ciertos paralelismos, ¿no? Por los cuales uno también transitó, y que de alguna manera dices, bueno, estas sensaciones, esta sensibilidad con la que esta mujer, esta bella mujer vivía, experimentaba esas cosas, uno va también buscando las propias, ¿no? Y estableciendo cómo es que teníamos esa capacidad para construir una serie de ideas, de imágenes, que justamente la función del poeta consiste en ver lo que no ve el resto de la gente, ¿no? Y entonces a mí me parece
como si tú lo hayas tenido, bien lo digo ahí en el prólogo, como si tú lo hayas tenido como por encargo, ya desde el vientre de tu madre, en el sentido de decir, bueno, vas a ser la encargada de ir descubriendo y revelando cosas que en el futuro, ¿no? Tus hermanas, tus familiares, tus amigos, tus acompañantes de vida perdón, van a descubrir cómo cosas que ellos y ellas en algún momento de su vida no lo veían, ¿no? Porque la mayor parte de la gente se dedica a vivir, a transitar, o al revés, ¿no? A transitar por la vida, y vivir me parece que significa otra cosa, y en ese aspecto me parece que la poesía, los poetas, las poetas, creo que aportan un elemento fundamental, porque en el futuro se redescubre la gente, ¿no? O sea, ese es la sensación que deja, ¿no? Una experiencia, un clavado, ¿no? Por tu obra, que a mí, digamos, esta responsabilidad de tratar de encontrar cuestiones así como fundamentales para uno, ¿no? En una obra poética de una compañera, pues es muy, muy relevante, pues porque también uno intenta pues descubrirse, y dices, ¿dónde hallo en mi obra, no? Toda esta construcción, que me parece que en tu caso le diste una coherencia verdaderamente magnífica. Este orden que le diste, ¿no? Tanto cronológico como temático, es muy complicado, la verdad, y sin embargo tiene una estructura. El esqueleto final me parece que aporta muchísimo, ¿no? En el sentido de cómo comprendernos. Muchas gracias, Germán. Ahora platícanos, ¿cómo es el proceso de hacer un prólogo? ¿Qué se necesita para escribirlo? Pues mira, esa es la pregunta que a mí me resultó como más compleja, ¿no? De responderme a mí durante mi vida como escritor de diferentes cosas, diferentes historias. Aunque básicamente mi trayectoria tiene mucho que ver con la cuestión editorialista, ¿no? Es decir, escribiendo en revistas que armábamos a partir de la colaboración de distintos autores, incluso fotógrafos, pintores, etcétera, que ensamblábamos una serie de obras. Entonces, hablar particularidades de varios participantes es más sencillo, pero encontrar, digamos, algunas cuestiones que corresponden a lo universal, ¿no? A lo general, a lo trascendental, es muy complicado. Y yo sí me planteo, cuando me animo a escribir sobre alguien, ¿no? Bien sea un prólogo o bien sea una reseña, etcétera, un ensayo, uno trata de ir a la esencia, y es una cuestión bastante complicada, porque tiene uno que partir de un conocimiento, digamos, también muy complejo, digamos, partir de una generalidad. Dices, ¿qué es el pensamiento universal? ¿Qué es lo que como escritores tenemos que aportar? ¿Qué se convierte en algo, digamos, para que pueda ser pensado, vivido en diferentes partes del mundo, por diferente tipo de culturas, por diferente tipo de generaciones, etcétera, ¿no? Y en diferentes momentos. Eso es complejo, y encontrar esas cosas me parece que muy, muy difícil. Y uno se plantea eso, ¿no? Porque si no, o sea, hablar, digamos, en términos muy generales de alguien, digamos, darle así como el apapacho, ¿no? Que por supuesto es muy adecuado hacerlo, ¿no? Porque hay una entrañabilidad, hay una cuestión así amorosa respecto a la obra de la cual se habla, ¿no? Pero a mí me parece importante eso, de encontrar algunos elementos que puedan uno, como prologuista, destacar para decir, esto corresponde al pensamiento humano, general, universal, y esta mujer, al plantearse esta estructura y esta forma de expresión, y algunos poemas que resultan verdaderamente muy,
muy brillantes, ¿no? Entonces, o que corresponden, digamos, a el sentimiento más humano, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido, yo hice un esfuerzo y quizá no fue un resultado realmente muy, que aporte demasiados elementos, pero es el esfuerzo en ese sentido, de tratar de desentrañar tus palabras, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué me dice a mí? Si comparte alguien la experiencia sensorial, ¿no? Es magnífico, ¿no? Y eso me parece lo importante, ¿no? ¿Crees que cualquier persona puede escribir un prólogo? Bueno, yo no tengo idea. Para mí, o sea, como prólogos es el tercer prólogo que yo escribo. Yo te digo que escribía editoriales y es mucho más sencillo, ¿no? Porque ahí en la editorial, insisto, te planteas generalidades sobre varias obras, ¿no? Entonces, destacar esos aspectos quizá es menos complicado, pero desentrañar, ir a las esencias de las cosas y decir, esto es lo que nos está aportando la poeta, el escritor, el novelista, etcétera, el cuentista, es realmente. Y en poesía es mucho más complejo. Regularmente prólogos no se hacen en libros de poesía, justamente por eso, porque hablar de estas cosas y tratar de definir algo en torno. Regularmente terminamos hablando sobre estilos, ¿no? Sobre alguna cuestión relacionada más con la forma. Pero a mí me gusta más este aspecto, ¿no? De qué le aporta al humano la poesía y por eso me arriesgué un poco en el prólogo que hice para tu poemario, de decir, bueno, quiero que se conozca algo de lo que creo que esta obra aporta a la literatura y a lo humano, ¿no? En general. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en escribir este prólogo? Bueno, me tardé yo más tiempo en los miedos que representaba entrarle, ¿no? La verdad que la obra en sí te marca los pasos. Es difícil, digamos, entrarle, ¿no? A un asunto de leer algo. Puedes leerlo y darle una opinión así, de cuates, ¿no? Muy, ligera, muy cumplidora, ¿no? Pero la verdad que una vez que tienes el compromiso y la responsabilidad y además el amor, ¿no? De que es esto que estoy leyendo, me gusta y además me encanta su estructura, ¿no? Me encanta, digamos, la forma incluso que Karina expresa la poesía. A mí esta parte que tú sabes que te reconozco y te admiro mucho, esta cuestión de no solamente el despanzurramiento de las palabras que expresas muy brillantemente en uno de los poemas, sino que en el despanzurramiento mismo, ¿no? También expresas físicamente, ¿no? Lo que significa eso, ¿no? Es decir, comunicar el acto físico de entender, ¿no? El despanzurramiento y el acto intelectual de la construcción de una figura me parece muy interesante. Entonces, por eso digo que una vez que rompí, que terminé con los miedos de animarme, de entrarle a tu obra, ¿no? Tu obra me guió para y yo quiero decir esto, un prólogo cuando es genuino o es honesto, ¿no? En mi caso quizá no lo sea genuino, eso lo dirá otra persona, pero honesto sí es, hace que la poeta, en este caso, habla a través del prólogo, ¿no? Y no soy más que un portavoz, porque yo estoy experimentando una sensación de lo que tú expresas, ¿no? Muy bien. ¿Te gustaría compartir la lectura de uno o dos poemas que te hayan llamado la atención y después explicarnos por qué esos poemas te llamaron en particular la atención? Salud, salud. A salud a todos, ¿eh? Me parece que acabas de cometer uno de los pecadillos más graves de los poetas. Bueno, una de las renuncias que hacen los poetas de decir los poemas no se explican o no se explican las razones por las cuales uno le gusta, etcétera. Pero vamos a hacer un ejercicio distinto. Yo digo, a mí hay varios, o sea, tú sabes que en el
en el prólogo se ve como la parte de la sección esta o del apartado de existencias, ¿no? De las existencias, a mí me gustó muchísimo, ¿no? Me impresionó mucho. Pero en el apartado de historias, ¿no? Hay una historia que en particular me gustaría leerla, ¿no? Porque me gusta cómo transcurre y además habla mucho de la forma en que el poeta, la poeta, como un visor escondido por ahí entre la vida, ¿no? Descubre cosas que a las demás personas quizá le puedan resultar pues, hechos irrelevantes o pueriles, ¿no? Sin ningún significado. El texto se llama Fotografía Infantil Rectangular, 2.5 por 3. Preferiría leerlo aquí en la pantalla, no sé si me siguen viendo bien, para no Sí, agarrar sí. el libro y me bloqueé. Bueno, dice, es un poco largo para no leer dos poemas. Sobre la banqueta, una fotografía a color, tamaño infantil, maltratada por la calle. La recojo y la limpio. Aparece el rostro de un señor. Según mis cálculos, debe rebasar los 40. El retrato de un desconocido está en mis manos. Representa tener un fragmento de su vida. ¿Es una persona feliz? No creo. Lo adivino a través de su expresión. Fotos para el Seguro Social, CV, currículum vitae. ¿Cómo se le cayó al suelo? Seguramente andaba deprisa. Es posible que se llame Juan. Todos los desconocidos tienen esa probabilidad. Cruzo la avenida con el señor Juan en mi mano derecha. Le pregunto, ¿ama a alguien? Sus ojos me responden en pasado. Está preocupado, dinero, hijos. Es de gesto colérico, un buen hombre. No lleva corbata. Me subo al autobús. Pongo a Juan en la orilla inferior de la ventanilla. Se me bloquea. Cuido que no se caiga. Recorremos la ciudad, estamos felices de mirar las luces de la noche, suena mi teléfono. El señor Juan escucha mi conversación, ahora sabe que renunciaré a mi trabajo para mudarme a otra ciudad. Eso nos convierte en cómplice. Llego a casa, el señor Juan sigue en mi mano. Le ofrezco una disculpa por ponerle las llaves tan cerca de la nariz. No tengo otra opción. Esta bolsa es muy pesada. Entramos. Le digo a mi hermana, te presento al señor Juan. Ella con una sonrisa me sugiere que lo invitemos a cenar. Me esmero en que el señor Juan se sienta cómodo. Este será su nuevo hogar. Le sirvo café y pan. No quiero preguntar por el señor Juan de carne y hueso. Miramos una película. Nunca imaginé que mi nuevo amigo disfrutara tanto el cine de romanos. Platicamos estupendamente. Nos quedamos dormidos. Él sobre la mesa, debajo de una servilleta. Yo en el sillón con un cobertor. Siguiente día. Es hora de llevar a Selma, mi gata, al veterinario. El señor Juan se chuta el espectáculo de la vacuna antirrábica. Regresamos a casa. Selma corre con desesperación. El señor Juan no está. Reviso mi bolso de la mano, meto las manos en mi pantalón, le pregunto a Selma si se lo comió. Nada. El señor Juan no aparece. Lo perdí. ¿Acaso regresó a su casa por su propia cuenta? Señor Juan, fue un placer haberle conocido. Que tenga buen camino. Este texto fue escrito en 2012, según bueno, la inscripción que tiene. Entonces uno tiene que estar pensando. Cumple 10 años. Cumple 10 años justamente. Y uno tendría que estar pensando cómo estaba pensando Karina en ese momento, porque la verdad, a mí este texto me resulta muy revelador de lo que es un escritor, pues alguien que tiene esta capacidad constructora de ideas, ¿no? Y de imágenes tan conmovedoras, pues ponerse a conversar con lo imaginable, pues no ponerse a conversar
con la imagen de las personas, ¿no? Y tienen vida esas imágenes, tienen historia, tienen sensibilidad, etcétera. Y uno se las incorpora del modo que quiera. Entonces es un ejercicio realmente muy revelador y además muy pedagógico, pues, para quien gusta de escribir. Y me resultó una de las historias más entrañables, ¿no? Es complicado de repente leer poemas en sí. A mí me gusta mucho tu poesía, pero quería que este texto, siendo un poco extenso, fuera el que marcara esta historia, porque me gusta mucho, la verdad, esa historia. Te agradezco mucho tus comentarios. Germán, tú que también eres poeta, esta pregunta que siempre nos hacen, para ti, ¿qué es la poesía y por qué consideras importante leer y escribir poesía? Pues mira, la verdad que el encuentro con la poesía para mí no ha sido una cuestión así muy, digamos, muy fortuita. Entiendo yo que mi madre estableció en mí una sensibilidad muy especial y era en un mundo realmente de machos y de brutalidad y de salvajismo, etcétera. Yo vengo de un medio rural, de una localidad muy pequeña de 500 habitantes y no tenía ninguna clase de, digamos, de influencia en la cultura indígena. Es un pueblo construido con ciertas trayectorias como barbaicas, ¿no? De Mesoamérica, es decir, de que no hay una tradición aún de cierta naturaleza que tú digas, bueno, aquí hay una preservación de cultura, de tradiciones que hablen del amor hacia esto, hacia aquí es muy complicado. Pero la sensibilidad de mi madre, yo sí la heredé y la afición por la escritura y particularmente para la poesía la tengo desde la secundaria, recuerdo pues haber concursado en cosas así. Entonces, para mí ha sido parte, aunque ha sido parte muy callada, es una, y tú lo sabes, pues de repente, eh, más pues para los hombres, el animarnos a decir que somos poetas es casi decir pues, que somos jotos o que eh, somos maricas, decir que somos sensibles, que amamos las cosas es muy complicado. Entonces, eso para mí ha sido muy importante porque también ha sido un esfuerzo como de confrontación contra una realidad, contra una serie de estructuras, ¿no? que dominan, digamos, la sociedad y que intentan aplacar, ¿no? Toda clase de iniciativa, ¿no? De impulso que tenemos para la creación. Entonces, finalmente uno se termina convirtiendo en un poeta un tanto rebelde, ¿no? Confrontativo contra estas estructuras. Y vas mezclando todo. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy reveladora porque a mí me ha construido como ser humano. Y como bien dicen, o sea, a mí el hecho de tener esta confrontación me llevó mucho a leer, o sea, yo me acuerdo que en toda mi adolescencia y mi juventud me volví compulsivamente amante de la literatura y tenía lectura continua todo el tiempo, cargando en mi morral algunos libros, ¿no? Compartiendo con amigos, y era una práctica muy común. Y eso te lleva a la escritura necesariamente, pues si ya tenías alguna iniciativa, es fundamental esa cuestión de que leyendo escribas, ¿no? Porque además, si tú unes todas estas cosas, ¿no? Todos estos pedazos, ¿no? Con lo que uno se va conformando como individuo, termina siendo, digamos, necesariamente una construcción creativa, pero también que cuestiona, ¿no? El estado de las cosas, ¿no? La sensibilidad, la búsqueda de cosas que uno encuentra en lo inmediato, ¿no? A través de la lectura, ¿no? Y esta cuestión de que necesariamente el comprender muchas cosas te confronta con lo real, ¿no? Entonces, eso
va aparejado. Yo me parece que también en tu obra, lo describo en en el prólogo, eso pasó, que en tu hechura, ¿no? Como individuo, como poeta, te llevó necesariamente a confrontarte contra muchísimas cosas, lo cual a mí me da un enorme gusto y me une, me hermana a ti maravillosamente, ¿no? Y eso a mí fue una de las cosas que más me estremecieron y que me da gusto. Yo quizá el prólogo que de por vida yo tendré mayor orgullo haber hecho será ¿no? Porque yo vi en ti una hermana, ¿no? Una hermana porque hay un paralelismo de cómo nos fuimos haciendo como individuos. Y además que compartimos muchísimo de la música que también tú fuiste amando, ¿no? Eso es genial. No voy a mencionar a todos los grupos porque a lo mejor se nos escapan algunos, pero no cualquiera, digamos, por ejemplo, amaba a Real de 14, ¿no? Y yo haber encontrado que tú tienes un aprecio y una cercanía por esa agrupación genial, es verdaderamente maravilloso, ¿no? Entonces, esa experiencia para mí es muy, muy importante, ¿no? Entonces, escribir poesía, pues sí, claro que vale la pena, porque ahí nos estamos, digamos, definiendo, ¿no? Es lo que dejamos nosotros como seres. Gracias, muchas gracias, Germán, por estas palabras. Y como tú dices, también estos recuerdos de tantas cosas que hemos compartido y coincidido. Claro, sí, sí, por eso. Si la poesía no hubiera sido posible, caray, ¿no? ¿Crees que escribir es un privilegio? Es posible que no, aunque se haya construido así la idea, ¿no? Es que fíjate que antes que la escritura, ¿no? Existiera como una tradición, la oralidad fue mucho más relevante. O sea, hay ciertos episodios en la historia humana en la que sin la oralidad, es decir, sin la transmisión oral, ¿no? Las historias eran contadas, ¿no? Y la gente se pasaba de oídas, ¿no? Determinadas historias, ¿no? Los juglares eran eso, pues, ¿no? Entonces, claro que eso es una especie de privilegio, pero no habría que ser tan, como pretencioso, no te estoy señalando que tú lo seas, pero no hay que ser pretenciosos en el sentido de decir, son los que escribimos, construimos literalidad, ¿no? O literatura. No, a mí me parece que a veces nosotros los que escribimos, los que plasmamos en palabras, en letras, las cosas, nos robamos. Yo en varias expresiones, en varios poemas, lo he descrito así. Yo fui a tal ciudad y me robé algunas imágenes, algunas palabras que ahí estaban ya presentes, ¿no? O que alguien te los contó y le das una cierta forma, cierta estructura, un estilo propio, etc. ¿no? Pero yo creo que de alguna manera así aparece, ¿no? De que escribamos determinadas personas y luego nos consideran como personas bastante raras, ¿no? Y al contrario, debe decir, bueno, se encargó, ¿no? De revelar lo que todos pensamos y de la forma en que hablamos, ¿no? A mí me da mucho gusto siempre escuchar no entrevista, hay un programa en torno a Juan Rulfo donde se dice, ¿no? Creo que es Villoro, Juan Villoro, que dice, es que Rulfo, no es que hablara, como los campesinos, ¿no? Rulfo hace personajes que hablan como Rulfo los escucha, como Rulfo cree que hablan, ¿no? Entonces, a mí me parece genial esa construcción porque tenemos esa capacidad de irnos a robar cosas, ¿no? De la gente, de la naturaleza, de la vida misma, ¿no? Y las convertimos en palabras que la gente cuando le dicen, de modo que así se ven las cosas desde una perspectiva del poeta, caray, ¿no? Jamás me hubiera imaginado, ¿no? Claro, claro. ¿Algo más que te gustaría comentar para cerrar ya esta breve entrevista, esta breve conversa sobre Inmarcesible? No, felicitarte, Karina, y la verdad, la experiencia de Inmarcesible me parece que es una verdad lástima que se haya dado en el contexto de la pandemia y que no haya habido oportunidad, pues, como traíamos, digamos, una inercia, una experiencia de estar exponiendo varios trabajos en diferentes foros, en diferentes espacios, y me parece que es una grandísima obra, no porque yo haya escrito el prólogo, por supuesto,
¿no? Aunque también tenemos esa clase de egos, pero no, la verdad que se pierde, digamos, la gente con la que hemos estado conviviendo, esta posibilidad, la verdad que aun cuando sea, digamos, en otro tiempo, ¿no? O sea, posterior a su publicación, a mí me parece que valdría la pena, ¿no? Darle un relance a esta obra porque realmente vale la pena, no solamente porque habla de ti de manera así completa, sino que me parece que como ejercicio, ¿no? De revelación, de desnudamiento de una poeta es realmente un documento invaluable. Muchísimas gracias, Germán. Invitamos a la gente que nos está viendo a adquirir Inmarcesible. Por favor, contáctenme. Inmarcesible es una antología que reúne poemas y otros textos que han sido publicados en diversas ciudades, en diversas antologías, en los años 2001 al 2021. Hoy estuvimos conversando con Germán Pérez Llamas, que es nuestro prologuista, que representa esta experiencia de la poesía y este crecimiento en Guadalajara, Jalisco. Germán, te mando un abrazo con muchísimo cariño, te reitero mi agradecimiento y el gusto de que estés tú también aquí en este proyecto tan importante para mí. Un abrazo para ti, Karina, y para toda la gente que te sigue, porque este trabajo que estás haciendo también en este proyecto me parece genial, que sigan los triunfos para ti. Hasta pronto. Vale, muchos abrazos.